Últimamente he estado viendo que hay muchos problemas ambientales y creo que lo principal es rescatar que hay que tomar más conciencia y hay que hacer más cosas por el tema ambiental, ¿no? Pues sí, obviamente hay que hacer más cosas y tener pues más conciencia, ¿no? Y sí, sabemos que a lo mejor las empresas, de hecho sí, las empresas son las que contaminan más, pero pues si no ponemos nuestro granito de arena y no ayudamos un poquito, pues a dónde vamos a llegar. Entonces, pues sí tratar de ser un poquito más cuidadoso con ese tema, tratar de ahorrar agua, generar menos basura y cosas así por el estilo, ¿no? Sí, tratar de buscar ese equilibrio entre, bueno, lo que hacemos nosotros y también lo que hace la empresa, ¿no? Ujú. Entonces, bueno, dejando este pequeño mensaje, vamos a empezar. Hola, ¿qué tal, queridos todos? Sean bienvenidos a un capítulo más de Literando Podcast. Como saben, mi nombre es Marilu y estoy junto a Luis. Ambos somos creadores de contenido de la página Biblioteca Social. Y pues bueno, Luis, cuéntame, ¿cómo estás? Bien, ¿tú cómo estás? Bien, con un poquito de frío. Sí, se está haciendo un poco de frío. Pero bueno, creo que es parte del cambio climático que estamos viendo, ¿no? Sí, obvio. Y es bueno que llueva porque se riegan mis plantitas. Entonces, por eso está bien. Pero cuéntanos, ¿qué vamos a hacer hoy? Bueno, como dijimos la semana pasada, vamos a hablar de una novela. Y esta novela se llama La Casa del Sano Placer de Alicia Yanes Cosillo. Bueno, para adentrarnos en esta historia, les voy a hacer un pequeño resumen. Esta historia se centra en doña Rita Benavides, la cual es un personaje que vive dentro de una sociedad aún muy conservadora. Una disculpa si no recuerdo en qué año se desarrolla esta historia, pero nos hablan de que la sociedad era aún muy conservadora. Y ella, digamos que tenía más instrucción, se puede decir que tenía una mejor educación y se cuestionaba mucho las cosas. Entonces, viendo que hay un problema, se podrá decir, eh, con el oficio más antiguo del mundo, se pone a tomar cartas en el asunto. En un inicio empieza pues a tratar de guiar a estas mujeres que practicaban este oficio en en otros oficios, mejor dicho, y al darse cuenta que pues esto había producido un vacío, se da cuenta que tal vez ella podía llenarlo a su estilo. Entonces, bueno, es un pequeño resumen para que se interesen por esta lectura, ¿no? Sí, y pues recuerden que a partir de aquí vamos a hacer spoiler y una cosa que les voy a decir, este tema es un tanto delicado y no es para niños, esto es para adultos. Entonces, si hay algún niño viendo esto, por favor, que esté junto con sus papás. Si ellos dan permiso, adelante. Si no, pues mejor retírense, apaguen esto porque no es para ustedes. Es para gente ya adulta y con una mente más abierta. Además de esto, de tener cuidado con los niños, también queremos aclarar que los temas se van a relacionar mucho a la prostitución. Y bueno, ahí va a salir censurado, pero cuando hablemos de este tema nos vamos a referir como el oficio. Lo queremos manejar así, no porque le tengamos miedo a una palabra como tal, sino porque, bueno, sabemos que YouTube tiene ciertas políticas y creo que es importante hablar de esto sin recibir una censura, ¿no? Entonces vamos a hablar de esto como el oficio, nos vamos a referir a este tema. Y pues bueno, ahora sí pasamos a los personajes. Como primer personaje que tenemos es la tía abuela francesa, que realmente no nos dicen el nombre como tal, siempre se refieren a la tía francesa que trajo el cadáver. Nos habla que esta mujer es justamente en Francia y uno de los tíos Benavides de tanto Rita como Carmen, va a Francia y se la encuentra a primera vista, se enamora de ella, se la lleva y pues cuando ya vienen de viaje de regreso hacia Latinoamérica, hacia Ecuador, el tío pues fallece, ¿no? Ella se queda sola, llega sola con el cuerpo y pues es relegada por parte de la familia a una casa que le llaman la casa de los alerones verdes, ¿no? Uh-huh. Entonces, pues ahí se queda la tía abuela, la más apegada a ella es Rita, ella le enseña a Rita francés y pues otras costumbres, ¿no? Obviamente de su país. Pero es una historia muy triste, la verdad, cuando
nos narran esta historia de cómo es esa ilusión del amor, de cómo es querer a alguien y de repente, por un azar del destino, casualidad, no sé, pierde al marido, ¿no? Y llega sola y la familia, en vez de acogerla, la arrincona como tal. Entonces es como, no sé, muy triste esta historia. Sí, y de hecho son cosas que suceden. Todo lo que vive este personaje, yo lo he visto en familias de diferentes amigos. Tanto el prejuicio, la falta de aceptación, hacia alguien que se va a incluir, se podría decir, a esa familia. Entonces, realmente es muy triste ver eso. También creo que es un personaje muy importante dentro de la vida del personaje principal de Rita, porque claro, es una persona que ya tiene otra mentalidad. Yo sé que a veces está mal idealizar a esos países a los cuales llamamos que ya están en primer mundo. Yo sé que a veces está mal, pero hay que ser sinceros, son personas o bueno, son países que tienen una educación mucho más avanzada que nosotros en Latinoamérica. Entonces, obviamente, viene con unas ideas ya más avanzadas, no solamente para el contexto de Ecuador, sino para el contexto de cualquier país de Latinoamérica. Viene con ideas más avanzadas y obviamente viene esas ganas de aprender y de cuestionar muchas cosas. Por eso esa marca mucho, perdón, influye mucho en la vida de Rita. Y sobre todo cómo se aparta del camino que tenía su hermana Carmen. Entonces sí, es una historia muy triste. Siendo sinceros, un capítulo, creo, al menos para mí, creo el más triste de todos. Una historia muy fuerte, pero creo que te va dando mejor detalle de cómo ha influenciado en Rita, ¿no? Obviamente la influencia en Rita es enorme, se nota luego. Y pues bueno, también que como ella desde pequeña, ¿no? Trajo ya como que sus ideas, ¿no? Y le sumamos las ideas de la tía abuela y pues bueno, se la ayudan a ver mejor el mundo como tal, ¿no? Ujú. Pero pues bueno, pasemos al siguiente personaje, que es un sacerdote llamado Santiago de los Ángeles segundo. ¡Auch! No me gustaría estar en su sotana. Por un lado, pues está el pueblo muy conservador. Obviamente es un sacerdote ya mayor con sus ideas, obviamente también conservadoras. Y pues por otro lado está Rita y sus ideas liberales. Entonces, me gusta que en parte se arriesga a ayudar a estas chicas, ¿no? Ayudar a Rita en su idea, en su entorno, en todo lo que ella quiere lograr. Pero siendo sinceros, lo ponen entre la espada y la pared, porque por un lado está doña Carmen, sus ideas, las esposas y sus ideas, y por otro lado Rita, sus chicas, sus ideas, y él queda justo en medio, pero como sacerdote, él tiene la obligación de llevar la palabra de Dios, y no hay distinción entre unos y otros. Entonces, él hace su trabajo como predicador, ¿no? Pero ya como humano, híjole, yo no quisiera estar en su sotana. Bueno, en primer lugar, hay que decir que eso es algo que debería ser así. O sea, aquellos que estudian esta llamada palabra de Dios y la quieren predicar, no deberían tener ningún prejuicio y aceptar y predicarla a todas las personas, independientemente de su oficio, a lo que se dediquen o lo que hayan sido en su pasado, deberían, en teoría, darla. Pero claro, una cosa es la teoría, otra cosa es la práctica, ¿no? En la práctica, la imagen de los que están en las altas esferas del clero, o bueno, en general, sacerdotes, monjas o todo, son la máxima representación de esas ideas conservadoras. Por eso, para Carmen, el único hombre del pueblo que no se podía manchar en acercarse a las chicas de este oficio era el sacerdote. A los demás hombres los castigaban, les decían cosas o les hacían cosas, pero claro, el único que jamás se les hubiera ocurrido que se podría acercar a ellas era el cura, porque eso representaba. Sí, Es lo que te digo. obviamente. Pero ahí viene el detalle, justamente. Y es que él
quería realmente sí darle la palabra a las chicas de este oficio, porque finalmente, como te digo, creo que es lo correcto. No debería haber una distinción. No, y bueno, la fe no conoce de idea, más bien no conoce de estatus sociales o de conservadurismo, de liberalismo. No, la fe es la fe y vas a creer en algo y no necesariamente tienes que tener un estatus para, ¿no? O ser de cierta manera. Entonces, pues bueno, también hay que tomar mucho en cuenta eso. Y pues, ¿cómo queda al final el sacerdote? Híjole, tienen que leerlo. El siguiente personaje es, ya se podría decir dentro de esta dicotomía principal, Doña Carmen Benavides. Una mujer que representa aquellas mujeres, se podría decir, de antaño que tenían ese pensamiento muy conservador, arraigado y que no se cuestionaban nada. Simplemente ellas tenían, no sé, es que tal vez suene mal lo que voy a decir, pero realmente así era. No se cuestionaban nada y aceptaban todo lo que imponía la iglesia o los que decían, los que estaban, bueno, las autoridades de la iglesia, y lo aceptaban como ley. Y nada podía salir de eso. Incluso la aceptaban más que las propias leyes que están en la Constitución. Híjole, doña Carmen. Si realmente ella acepta nada más lo que es el conservadurismo como tal, sus ideas de la religión, de no pecarás, no te mancharás, no fornicarás, no nombrarás a Dios en vano, bla, 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 ¿no? Todas esas cosas son las que la rigen, ¿no? Y pues obviamente la buena educación, la cordura y muchas cosas, ¿no? Como tal, que realmente muchas veces recaen en el fanatismo de una idea y hasta puede ser un tanto chocante, ¿no? Y más en estos tiempos, ya es como una idea de qué le pasa al ceñito, ¿no? Pero bueno, hay que tomar en contexto, obviamente contexto histórico, la época y las ideas de las personas, y aparte que ella es una persona mayor. Entonces, obviamente, pues vienen estas ideas ya antiguas y pues nos las traen, nos las muestran tal cual, y sí es un tanto chocante. Sí tiene ciertos momentos donde se podría cuestionar, pero obviamente también es una tradición muy familiar hacerle caso solamente a la iglesia. Entonces, bueno, por eso la diferencia entre la llegada de este nuevo personaje de la tía abuela francesa y cómo influyó en Rita, ¿no? Pero claro, Carmen decidió irse por el otro camino de, es una tradición hacerle caso, bueno, tradición familiar, hacerle caso a la iglesia y solamente lo que la iglesia dice. Entonces, sí, ella más leía la Biblia que otro tipo de libros, ¿no? Uh-huh. O sea, ella se regía por lo que decía la Biblia. Pero bueno, en la Biblia hay muchas mujeres que se dedican al oficio como tal, entonces es un tanto contradictorio para mí, como yo lo veo, no lo sé quizá, Uh-huh. pero pues vamos con Rita, que es todo lo contrario de Carmen. Uh-huh. Nos cuentan que Rita desde niña le dio por las letras, le dio por leer, por instruirse, por abarcar pues otras cosas aparte de lo que era la Biblia, ¿no? Cuestionar un poquito más, acuérdense una cosa, cuestionar no es lo mismo que juzgar. Entonces ella se empieza a cuestionar ciertos comportamientos, ciertas situaciones, y pues obviamente se va por un camino completamente diferente de su hermana como tal. De hecho, cómo se maneja esta dualidad es muy interesante porque por momentos es, por el lado de Carmen, a veces llega a sacar un poco de quicio ese fanatismo que tiene, pero por momentos también es muy caricaturizada y esas partes sobre todo son las que me agradan. Y claro, Rita se cuestiona la mayoría del tiempo, si no por decir casi toda la novela y solamente exceptuando un poco el final, es más racional y se cuestiona, como lo mencionas, no juzga a la ligera, cuestiona, lo cual es muy diferente y creo que hay que ser más abiertos al cuestionamiento que solamente juzgar solo porque sí. Creo que lo habíamos dicho en el capítulo pasado, pero bueno, recalcarlo, ¿no? Pero bueno, el personaje de Rita en todo momento trata, se podría decir, de hacer las cosas bien, muy a su manera,
muy a su manera sobre todo. Por momentos creo que, sobre todo al final, creo que tal vez tiene por ahí ciertas actitudes con las cuales no estoy de acuerdo, pero entiendo por qué las dice, porque trataba de guiar a las chicas del oficio por un camino tal vez diferente, obviamente dentro del oficio, pero trataba de guiarlas y le era muy complicado, sobre todo porque, siendo sinceros, no todas las personas tenemos la misma capacidad de retención. No todas las personas tenemos la capacidad de retención y otra de las cosas era demasiado severa. Y muchas veces cuando te obligan como tal, no te entran las cosas. O sea, a mí si me dicen es obligatorio, no me entra. O sea, de verdad no me entra. O sea, no puedo con eso. Entonces, yo creo que le faltaba tal vez en ese aspecto un poco más de comprensión hacia ellas, un poco de cariño hacia ellas y hasta ella misma se lo reconoce, ¿no? Que Ujú. cariño no tiene y que está haciendo esto sin amor, sin esa pasión tal vez. O sea, sí por ayudar, pero sin un cariño hacia ellas. Entonces, eso tampoco está bien. O sea, por ese lado sí se lo, digamos, cuestiono un poquito a Carmen, a Rita, Ujú. que le faltó ahí un poco, ¿no? Para hacer un clic muy padre. Mira, yo creo, esto es muy personal, pero yo creo que tal vez para meterse dentro de estos temas pedagógicos, para enseñarle a alguien un concepto, tienes que involucrarte de cierta medida, porque al involucrarte sabes cómo esa persona puede aprender y cómo puede poner en práctica lo que le estás enseñando. Entonces, como lo mencionas, es una autocrítica, pero a pesar de que está ahí la autocrítica de yo no las quiero, yo no las amo, creo que le faltó ahí que supiera cómo, no necesariamente encariñarse, sino cómo ser más empática con ellas. Exacto, o sea, crear una empatía como tal. O sea, si ella hubiera hecho esa empatía con ellas, de tratar de ponerse en sus zapatos, te digo, o sea, a lo mejor no un amor como tal, pero sí un cariño, ¿no? Un cierto apego para conocerlas, para ver cómo eran y de ahí, pues enseñarles. ¿Le falló? Bueno, tiene sus consecuencias, obviamente. Es parte de... creo que finalmente el personaje me gustó, sobre todo por el constante cuestionamiento y sobre todo porque, ¿cómo decirlo? El cómo defendía ella la postura de que exista este oficio en el pueblo, no se sentía como una justificación, sino como se sentía parte de una visión. Algunos no estarán de acuerdo con la visión del personaje, es válido, otros tal vez sí, pero se sentía como que argumentaba muy bien su visión. Eso me gustó. Lo cual fue el lado contrario, ¿no? Tanto de Carmen como de las otras mujeres que al menos yo siento que no argumentaron muy bien su visión de por qué no debería estar este oficio en el pueblo. Pues obviamente no le iban a argumentar muy bien, o sea, tal vez no tenían la idea de peso, o sea, tenían la idea de por qué, pero no lo supieron expresar. Y es que es justamente eso, si te vas nada más a leer la Biblia, el de más conocimiento, ¿dónde queda, no? Entonces, y pues si hace falta pues un poquito más amplio el conocimiento para tener una amplia idea de cómo poderte expresar. Entonces, obviamente, pues viene un argumento pobre, ¿no? Exacto, y además porque, claro, el solamente aceptar la Biblia solo porque sí te limita a no cuestionarte nada. Y de hecho, en la Biblia hay muchas contradicciones, pero bueno, creo que es tema aparte, no nos vamos a desviar. Pero bueno, vámonos ya a los recursos literarios. Esta historia está narrada en tercera persona. Eh, por momentos hace énfasis en la visión de Rita. Creo que me hubiese gustado ver más un poco eh, de tal vez del pensamiento de las chicas que estaban en el oficio. Me hubiese gustado ver un poco más de eso. Sí, a mí también me hubiera gustado ver un poquito más de eso, pero no lo muestran como tal. Y pues ese es un punto interesante, el punto de vista de ellas. Sí, lo cual no significa que esté mal, simplemente de forma personal nos hubiera gustado eso. Y otro detalle con respecto a esto, y es cómo se manejan los diálogos. Debo de decir que
no sé, al menos yo no puedo jactarme de haber leído tantos libros como para decir que he encontrado algo igual o parecido a cómo la escritora manejó aquí los diálogos. Al menos yo no, si alguien se puede jactar en los comentarios, bienvenido, pero yo no, porque la forma como los aborda me gustó. Es una especie de... Perdón, es una especie, se podría decir de comidilla entre personajes del pueblo que no están establecidos, pero que siendo sinceros se dan en los pueblos, sobre todo con ese pensamiento muy, muy cerrado, ¿no? Obviamente, y es que nos lo muestra que si hiciste, que si fue, que si vino, que sí, que sí, que sí, que sí, que sí, el qué. Ese qué es como muy interesante. Y ves la comidilla, ¿no? Pero dentro de eso hay un nivel de subtexto impresionante. O sea, a mí me encantó eso. Porque lo empiezo a leer y empiezo con los qués y yo así de... Y empiezo a ver y yo así de... ¡Wow! O sea, me está gustando esto. La verdad es que me gustó mucho el libro. Me adentré en la comedilla como tal, pero pues obviamente tratando de buscar el subtexto. El nivel de subtexto es muy bueno, es muy atractivo y sobre todo, ¿cómo decirlo? A veces, sí es muy interesante cómo algunos escritores manejan el subtexto, pero a veces se desvían del tema principal que están tratando. En este caso no es así. En este caso mantiene el subtexto, mantiene esa comidilla, pero no se aleja del tema. En todo momento sigue presente el tema de este oficio, obviamente. Sigue mostrándonos las aristas, porque si bien se podría decir que tal vez pareciera que el personaje principal trata de validar la existencia de este oficio, también te muestra un poco cómo es el pensamiento de aquellas personas pues que no lo avalan, ¿no? Entonces, muy bien planteadas las aristas. Obviamente creo que tal vez pudo haber agregado, perdón, el punto de vista de las chicas, pero tal y como está, la verdad es que sí me gustó. Me gustó cómo lo maneja. Me gustó. También. Y pues bueno, ya vamos entrándonos a los temas, que el primero tenemos la sociedad como tal. Entre la sociedad, pues bueno, obviamente viene lo principal, lo que marca la sociedad, que es la familia. En este caso, pues tenemos a toda la familia Benavides, que por un lado sí te muestran ciertas actitudes conservadoras, pero por otro lado también un tanto liberales, ¿no? Entonces, como que yo siento que la familia está un tanto dividida en conservadores y liberales como tal, y sus ideas, pues a final de cuentas eran entre similares pero diferentes, ¿no? Uh-huh. Y de repente estaban como en el centro, pero de repente estaban como en el extremo. Entonces es muy interesante cómo nos manejan la familia, completa la familia Benavides, porque pasa hasta en las mejores familias, ¿no? Hasta en las mejores familias. Imagínate en la familia de uno. Porque sí, realmente lo he visto. O sea, realmente he visto cómo en muchas ocasiones, a veces un tema muy pequeño, que tú dices, es un tema muy sencillo, no sé, supongamos, no sé, las frutas, como muchas personas toman extremos y no salen de esos extremos y a veces por cosas tan absurdas dejan de lado a sus familiares o los ignoran o simplemente se apartan de ellos. Cuando hay que entender que son solamente opiniones y que no definen a una persona, simplemente es un punto de vista. Sí, obviamente son cosas así, pero... Entonces, aquí nos va representando eso, sí está muy interesante y también tiene sus momentos, cómicos, obviamente. Creo que uno de los que más me llamó la atención es del alcalde, Manuelito Benavides, el cual en un inicio se dice que llegó a la alcaldía y que planteó una revolución, se podría decir, en la cual los alcaldes iban a ser solamente que no iban a tener un sueldo porque tenían que hacerlo mejor para la sociedad y todo eso, y se presentó muy moralista al inicio, pero después finalmente resultó siendo otro corrupto, porque hizo una movida por ahí que
realmente es un acto de corrupción, pero bueno, lean el libro para que a qué me refiero. Sí, tienen que leer el libro para que lo vean más ampliamente. Y pues por el otro lado tenemos pues ahora sí a las personas del pueblo como tal, toda la comunidad, que pues obviamente iban a estar en contra de un lugar en el cual se llevara a cabo este oficio, ¿no? Y más que nada nos narran que es una plaza, hagan de cuenta que es un cuadrado, de aquel lado está la catedral y de este lado estaba la Casa del Sano Placer como tal, ¿no? Con un letrero enorme en donde decía la Casa del Sano Placer y enfrente la catedral. Luego de un lado la casa parroquial y del otro lado la casa De Carmen. de Carmen. Entonces imagínense el escándalo del pueblo. Entiendo la postura de las mujeres, de decir, no queremos eso porque va a sonsacar a nuestros hombres. Y es que no lo sé, pero no sé cómo lo vean los hombres, pero las mujeres sí tengo una idea. Y es que a qué mujer le va a gustar saber que su marido va a una casa de este tipo. O sea, obviamente no te va a gustar, te vas a sentir mal contigo misma, te vas a sentir un tanto denigrada y un poco delegada, ¿no? Porque ¿cómo es posible que haya este tipo de sitios si estás tú para satisfacer las necesidades de tu esposo? Nos duele la cabeza, nos echamos el mañanero, decimos, mi amor, mañana, no te preocupes, mañana. Pero ellos tienen sus necesidades, ¿no? Y dicen que se aguanten si son hombres. Por lo mismo no se aguantan. Entonces, pues es un tanto controversial esta parte, ¿no? Bueno, solamente quiero agregar algo, y es que el concepto de monogamia es muy reciente. Creo que la mayoría de mamíferos, solamente quiero decir eso, mamíferos, han pasado casi toda su vida en poligamia, se podría decir. En poligamia. El concepto en el humano de monogamia es muy reciente. Y se podría decir que por ese lado entiendo también la parte de las mujeres dentro del pueblo. Y claro, es que eso es algo que yo siempre he dicho. Cada persona es un mundo. Y el prejuicio significa que tienes que adecuar tu mundo a mi mundo, cuando no debería ser así. Sí, obviamente no debe de ser así. Entonces, ya ahorita tal vez estamos un poco más abiertos, pero por ejemplo existen las parejas que intercambian parejas, ¿no? Bueno, los swingers. Eso, por ejemplo. Entonces, hay que entender también que esto no es algo que solamente es de ahora, sino que ahora tenemos más libertad de decirlo, de hablarlo, de expresarlo, y antes era más censurado, pero seguía existiendo. Bueno, si quieren saber más de esto, cómo era, váyanse a lo que es Roma, a lo que es Grecia, a lo que son los fenicios como tal, van a ver el inicio y van a ver que había estas prácticas ya, o sea, no es de ahorita. Uh-huh. Y ellos ya tenían tiempo practicándolas, o sea, no es de que ahorita seamos más libertinos o que seamos más descarados, no es cierto. El humano siempre ha buscado el contacto, tanto hombres como mujeres, entonces no nos hagamos los santitos, ¿por qué no los somos? O sea, realmente desde mucho tiempo atrás, bien, entonces para entender esto, pues búsquenle, investiguenle, léanle. Ya ven por qué es importante e interesante leer, porque nos enteramos de cada cosa, que bueno. Y además el cuestionamiento. El cuestionamiento, obviamente. Y pues sí, o sea, entiendo el punto de vista de las mujeres como tal. Me dio mucha risa su forma de protestar y su huelga de cocina. Eso estuvo genial. Quizá las hubiera apoyado nada más por mula. Pero no me hubiera sentido bien tener a mi pareja sin comer, ¿no? Como tal. Entonces, pues, tal vez, a escondidas le hubiera dado algo. Pero, pero pues sí, realmente siempre la sociedad va a tener sus matices. Y no es negro ni es blanco, es todos los colores. Es una gama de colores y todos vamos a tener opiniones diferentes. Pero pues nos vamos al siguiente tema, que ya es pues hablar del oficio como tal, ¿no? Aquí como nos lo pintan, nos dicen que
Rita tenía una idea, ¿no? Su idea era ir sacando poco a poco a las chicas de este tema, ¿no? Entonces trata de buscar para qué son buenas. Y pues sí, nos va narrando que a una la casa, a una la pone a estudiar, a otra la pone de costurera. Y pues sí, los va sacando poco a poco de esta... del oficio como tal. Ujú. Entonces, pero se da cuenta que otras tantas no son buenas para, ¿no? Para la sociedad como tal. Y que si se termina el oficio, van a venir otros problemas que te van a tener que afrontar y que tal vez no van a ser tan padres de afrontar como tal. Entonces, ella decide poner esta casa, pero ella lo que quiere hacer es héteras, ¿no? Como tal, o etairas. ¿Qué quiere decir? Que son mujeres que se dedican al sexo servicio, pero con un mayor estudio. O sea, no es que nada más se dediquen al estudio porque sí, que tengan una función como tal de satisfacer los placeres, nada más. No hay amor, no hay un compromiso, no hay un romance, no hay amor, o sea, el amor se rompe por completo. Entonces, ella lo que quiere es dar un servicio de placer y nada más. Algo muy interesante de ver en el libro como tal, me gustó, pero ya llevado a la sociedad, no lo sé. Bueno, lo primero, me gustó cómo abordó el tema de ayudar a las que estaban dentro del oficio, haciendo esta especie de evaluación a las chicas. ¿Por qué? Porque la forma como lo describe la escritora te da a entender que, bueno, de hecho sí, es cierto. Las ven solamente como objetos. En cambio llega Rita y empieza a ver más el lado humano. Empieza a ver qué hay detrás de aquella mujer que da el servicio. Entonces ya no es solamente, ¿sabes qué? ¿Quieres dejar eso? Bueno, pues consíguete otro trabajo solo porque yo lo digo. No, sino las ve, las estudia, habla con ellas, les pregunta si tienen algún sueño, algún interés o en qué consideran que son buenas y las empieza a ayudar en eso. Digamos que rompe un poco con la idea que nos da, bueno, con lo que nos dice más adelante de que no se iba a vincular con ellas sentimentalmente, o sea, no se iba a poner sentimental con ellas. Rompe un poco con eso, sí, pero me gusta cómo se maneja, me gusta. Y sobre todo, porque ella defiende completamente algo que con lo cual yo estoy muy de acuerdo, y es eliminar el prejuicio. No porque alguien haya sido algo en su pasado, significa que le vamos a poner una llaga toda la vida y así se va a quedar. No, creo que todas las personas, con todos los contextos que hayan tenido, necesitan una segunda oportunidad. Hay algunas personas con las cuales dices, sí, no, tal vez, pero creo que finalmente podríamos abrirnos un poquito, ¿no? A nadie se le nega una segunda oportunidad como tal y a veces hasta tercera y cuarta, ¿no? Pero hablando de esto como tal, si vamos a hablar del oficio, vamos a hablar qué las lleva a. Sí, no voy a negar que haya quienes les gusta y está bien, es su decisión, pero hay otras que son llevadas a por obligación, por hambre, por necesidad y por muchas cosas más. Entonces, todas esas que están así, con esa de pues es que no me queda de otra, pues realmente sí es ayudarlas, ¿no? Uh-huh. Sí es ver qué más puedes hacer. Pero otra de las cosas es, por ejemplo, Rita, lo que les decía, o sea, tienes que ser alguien estudiado para que tengas un tema de conversación, para que no hables de ti y él no te hable de ti, para que se salgan de eso personal y se vayan a un contexto externo. ¿Para qué? Para que no hagas un vínculo, para que no te lastimes. Pero también hay otra cosa, y es cierto, todos tenemos el derecho de amar. Sí, yo creo que en esa parte sí no estoy de acuerdo con el personaje cuando les prohíbe prácticamente de por vida amar.
Creo que es un extremismo y yo no estoy de acuerdo con los extremismos, ya lo he dicho, pero al margen de eso, creo que el resto son visiones de este personaje muy interesantes. El querer volver a traer ese concepto, ¿no?, más moderno de las héteras. Este, de todas maneras, es cuestionable también cómo fue la imagen de las héteras durante los griegos, ¿no? Porque, a ver, sí, estaban avanzados, pero también era una sociedad machista. De hecho, las héteras o tairas tenían mucho más derechos que las propias esposas. Sí, mira, Entonces, el machismo viene de muchos años atrás y de muchos siglos y milenios atrás. Entonces, pues quitarnos esa idea machista nos va a costar mucho trabajo. O sea, estamos en el camino, vamos a ello, pero hay todavía mucho camino que recorrer, ¿no? Y sobre todo cuando todavía ves en mujeres comentarios machistas, ¿no? Como tal. Entonces, vamos a ir por ahí poco a poco. sí, vamos. Pero entrándonos al tema de lo que estamos hablando, pues sí, o sea, esas ideas machistas nos van a destruir todo el entorno. ¿Por qué? Porque traemos muchos prejuicios, porque traemos muchas ideas que no deberían de ser como tal, ¿no? Que si bien es un trabajo que ellas están realizando, no tenemos por qué insultarlas, no tenemos por qué denigrarlas, y es lo que justamente Rita quiere hacer, que no se denigren, que no las insulten, que puedan salir a la calle y no ser señaladas por el trabajo que tienen, ¿no? O si alguna decide retirarse de ese oficio, que pueda tener oportunidad en otros ámbitos, no solamente que digan, pues fuiste esto, de eso vas a quedar y yo no te voy a contratar o no te voy a dar un trabajo, no, que nos alejemos de esos prejuicios. Sí, o sea, ahora, el que hayan estado en este oficio no quiere decir que lo sigan practicando, o sea, ya salieron de eso, ¿no? Entonces, quítense esas ideas y esas telarañitas de la cabeza, y justamente este libro viene a moverte muchas ideas y viene a darte un zape y decirte, hey, ponte abusado. ¿Cuántos años tiene la escritora? Me decías que tenía como 94 años, ¿no? Recuerdo que más de 90, pero no recuerdo exactamente. Más de 90 años. Una persona que viene de una sociedad ultra conservadora, o sea, es mayor que mi mamá. Entonces, con estas ideas que me pone en este libro, me quito el sombrero, señora, y me pongo ante usted, porque realmente tratar estos temas lo necesitamos. ¿Por qué? Para abrir la mente, para abrirnos a otras cosas, para quitarnos esos prejuicios, para dejar de cuestionar, más bien de juzgar a nuestro prójimo. No es juzgarlo, es cuestionarse todo el entorno de por qué nos lleva a una cosa o por qué nos lleva a otra. Y no es por ponernos en una postura de no y de cerrarnos y de no hacerlo. O sea, realmente este libro nos da las alas para abrir la mente a otros pensamientos. Además de eso, hay que tener en cuenta que este es un tema que se debe estar en constante debate. Ya sea que estés a favor de que se legalice este oficio o ya sea que estés del lado de la abolición, creo que es un tema que se debe explorar más. ¿Por qué? Porque si lo ponemos sobre la mesa, si seguimos haciendo ruido con el debate, en teoría, ya la práctica es otra cosa, pero bueno, en teoría las autoridades tendrían que escuchar que hay más levantamiento de este debate y harían algo al respecto. Ya sea que estén del lado de la legalización, ya sea dándole más beneficios a las mujeres que están dentro de este oficio y sobre todo regulándolas mejor para que no sufran maltratos y dándole acceso a la salud y por ejemplo a otros bienes económicos, ya sea eso o ya sea que no lo legalicen, pero que se cuestionen qué estamos haciendo mal como autoridades y qué podemos hacer para que las mujeres no tengan que optar por irse hacia este oficio. Entonces creo que es importante seguir poniendo esto en debate y seguir haciendo ruido para las autoridades. Sí, obviamente, en esta ocasión realmente no estamos dando nuestra opinión, estamos hablando de lo que nos expone el libro como tal y nos estamos guardando nuestras opiniones. ¿Por qué? Porque no queremos una censura como tal, porque aún creemos que nuestra sociedad no está preparada para nosotros podernos expresar libremente.
con respecto a este tema. Con otros temas sí nos hemos expresado. En esta ocasión nos estamos reservando y queremos que lo entiendan. ¿Por qué nos reservamos? Pero sí, realmente invitamos a que este tema se ponga en debate, se ponga sobre la mesa y se lleve realmente a que las autoridades hagan algo. Porque si las mujeres no encuentran otro empleo más que este oficio, es culpa de las autoridades. Hay muchas aristas con respecto a este tema y claro, una de esas aristas es justamente la falta de políticas que incluyan más a la mujer en una economía más activa, ¿no? Sí, obviamente. Entonces, son muchas cosas, pero sí realmente las autoridades tienen mucho que ver en esto, porque necesitamos mejores oportunidades y necesitamos una mejor educación. Sí, completamente de acuerdo. Y como lo mencionas, pues por ahora nos vamos aguantar un poco de dar nuestra opinión cada uno. Estamos viendo las aristas que nos presentan dentro del libro y sobre todo porque no queremos que alguien lo malinterprete y diga, no sé, estás a favor, eres un pro explotador o estás en contra, eres un antilibertad. No, simplemente por ahora estamos viendo el concepto del libro. Tal vez en algún momento podamos exponer más argumentos a favor o en contra, pero por ahora vamos a dejar esto aquí, ¿no? Sí, por ahora aquí se queda. Entonces, bueno, esperamos de todas maneras, lean el libro, es un muy buen libro, el tema, si bien es cierto, para algunos les será escabroso, algunos estarán a favor o en contra, pero lo que no se puede negar es el nivel, cómo se está manejando este tema dentro del libro, la escritora, mis respetos también, completamente. Pues así es, entonces pues nos vamos al siguiente bloque para ver qué vamos a hacer la próxima semana. Y bueno, queridos todos, ya estamos de regreso para ver qué vamos a hacer la próxima semana después de este tema un poco fuerte. Pues nos vamos a relajar un poquito y cuéntanos, Luis, ¿qué tenemos? Bueno, para relajarnos y horrorizarnos tal vez, vamos a hablar de un cómic. Nos toca, vamos a tomar una pausa en estos escritores latinoamericanos y vamos a entrarnos a un cómic que es el cómic de Depredador, Bad Blood, o bueno, Sangre Mala, creo que, o Mala Sangre, creo que es la traducción al Mala español. Sangre. Algo así, pero bueno, ese es el cómic que vamos a ver la próxima semana. Y bueno, como no podemos mostrarles nada, vamos a dejarles solo la portada para que no nos caiga el copyright, ¿no? Bueno, sí. Y pues bueno, si les ha gustado este capítulo, les agradecemos su like, su suscripción al canal. Agradecer a todos los nuevos que han llegado y gracias por estar compartiendo nuestro contenido. La verdad es que nos tiene muy contentos y muy emocionados. Y pues bueno, recuerden que estamos también en Facebook, Twitter e Instagram. Y también pueden seguirnos en nuestras redes individuales, a mí como Luis Brarbe. Y a mí como Marilu-PS. Y bueno, si quieren dejarnos ahí sus opiniones con respecto a este tema de este oficio, pueden hacerlo, solo que recuerden, con total respeto, ¿no? Entonces, bueno, esto ha sido todo por este capítulo y nos vemos la próxima semana. ¡Adiós!